postura. Es que hacía mucho frío también. La otra cosa que se hace durante esta fase y que se hacen todos de una vez en general cuando se hace un muestreo. Lo primero que hay que decir que se hacen muestreos mensuales para ver parámetros productivos. Y lo que se hace, se toman un número representativo de pesos por jaula, es 30 mínimo, 30 pesos por jaula, y se mide el largo, se mide el peso. También se pueden hacer otras mediciones de intestino, de hígado, como ¿para qué? Para ver cómo va creciendo el pez o los peces y si eso está de acuerdo a lo que uno está planificando, de acuerdo al alimento que le está dando, de acuerdo con el cálculo que hicimos, si estamos dando tanto alimento y esperamos que crezca 4 kilos o lo que sea, esperar que pase eso, si no, hay que revisar qué. ¿Creo que se medía el largo y qué más? El peso. ¿Por qué el largo y el peso? No solamente el peso. Porque en el peso te va a dar un promedio, ¿cierto?, que puede estar más o menos bien, aunque no haya mucha dispersión, un kilo, ¿cierto? Pero el largo te puede dar que sea una cosa mucho más amplia y con una dispersión mucho más amplia que el del peso. Eso va por ejemplo, a resultar en que sean peces más largos, con un mismo peso, o peces más chicos, y la dispersión, y esta dispersión va a generar que existan peces más grandes y más chicos finalmente, de largo, más que de peso. Y eso va a provocar competencia finalmente y agresión. Va a haber una diferencia de porte. Y eso es lo que uno no quiere. Uno quiere además que en las jaulas, ojalá todos los peces pesen lo mismo y sean del mismo tamaño, para que cuando lleguen al planta de proceso, todos lo puedan faenar y hacer los productos como corresponde. ¿Entiendes? Sí, y lo que no cumple con ese estándar de una medida y un peso se cambia. Lo que se hace es hacer graduaciones. Y esto depende más que nada por genética. Y todavía siguen habiendo problemas y se hacen graduaciones. Entonces, cuando eso ocurre, uno gradúa y lo que hace es sacar los peces de esa jaula e ir distribuyendo los peces más chicos en una, los peces más grandes en otra. Lo otro que se hace, y sobre todo como mitad del proceso, si es que ocurre así, son los desdobles. Es cuando uno recepciona mucho pez en una balsa jaula, y cuando van creciendo aumentan tanto en densidad de kilos por metro cúbico que hay que desdoblarlo, que hay que sacarlo, porque se está apiñando mucho. Entonces lo que uno hace es desdoblar, es sacar una parte o la mitad a una balsa jaula y se quedan los otros en la misma balsa jaula. Eso se llama el desdoble. Eso se hace una vez en el ciclo. Ahí está puesto el ahorro, si es que existe ahorro o no, porque uno podría decir, ¿sabéis qué? Pues tengo mi carril de balsa jaula. Creo que esto lo hablamos. Tengo 30.000, no sé, 30.000 peces y lo siembro así. Y en esta otra no tengo nada. Entonces espero a mitad del ciclo y cambio acá 15 y me quedan 15. Y así 15. ¿Sí? La desventaja de esto, no sé si lo hablamos, ¿no? No. ¿Cuál sería la desventaja de hacer esto? ¿La desventaja de cambiarlos o dejar Sí, 30? de cambiarlo. Que baja la O sea, densidad de tener 30 acá y después hacer el de doble. baja la densidad del estanque, puede provocar estrés en los peces. ¿Baja la densidad? ¿Dónde? En el estanque que hay 30 va a bajar a 15. ¿Ya? Entonces eso puede provocar un cierto deterioro en la conducta del peso, ¿no? Sí, puede ser un poco, pero se acostumbran rápidamente. Bien. Pero ¿cuál es el problema principal que vemos que aquí cuando uno hace esto? Siempre 30. ¿Cuál podría ser potencialmente el problema más importante? Están muy bajos, ¿Ya? agresión, ¿Se puede propagar más rápido la enfermedad? Por el tema de la enfermedad de inseguridad. Si se te mueren, si existe un brote de enfermedad aquí,
se te mueren o se te infectan 30.000 peces de un viaje. En cambio, si tienes 15, 15, 15, 15, solamente 15, el resto lo puedes tratar. Ese es el principal riesgo. Además de lo que habían dicho de que el mismo hecho de traspasarlo de un lado a otro provoca mucho estrés. Mucho estrés fundamentalmente para el que es trasladado, porque el que queda ahí, más que ver una manguera que está tratando de sacarlo, no va a pasar mucho, pero el que se traslada sí sufre harto estrés y puede provocar brotes de enfermedades que están latentes. Y eso es doble, profe, también se tiene que tomar en cuenta el tamaño y el peso del animal Sí. para poder cambiarlo. Así es. Entonces, Por ley, en las balsas jaula no se puede tener más de 15 kilos por metro cúbico. Entonces ahí uno calcula cuánto es lo que necesita. 15 kilos por metro cúbico al final del ciclo. O sea, cuando pesan 5 kilos. ¿Hacemos cálculo o no hacemos cálculo? Para que entiendan mejor eso. Después. O terminemos. profe, y si esto se mantiene tan así, ¿por qué ahora todo lo que es merluza está saliendo tan pequeño que parece que es que rey? Se supone que tiene que tener un estándar. Es que acuerde que la merluza es de extracción, no es de agricultura, no es de producción intensiva. ¿Por qué ahora las merluzas? Son chiquititas, y eso es porque hubo una extracción muy fuerte de la merluza, por decir tanto. Entonces tenemos ejemplares más bien chicos, juveniles, que se pueden sacar, pero son más chicos. Antes había tanta abundancia que uno sacaba y eran una merluza. Una merluza comía 2 familias, o la merluza austral, que es la que uno es más grande. Eso. Entonces se hacen graduaciones, se hacen tutoriales, se hacen estos procedimientos. Hay algunas empresas que decían hacerlo, arriesgarse, lo hacen. Se hacen estos muestreos mensuales y lo otro que se hace es hacer booster de vacunaciones, o sea, vacunación, y también si hay un brote, inyectar con antibióticos. Eso se hace cada vez menos, porque significa un traslado de los peces y un manejo adicional. Entonces finalmente lo que se hace es se gradúa, se muestrea, el dedo se hace una vez nomás y se inyecta alguna vacuna al mismo tiempo, o sea, al mismo momento, no momentos diferentes, sino son demasiados manejos. Lo otro que se hace también habitualmente es hacer tratamientos de baño con faldones en las balsas jaula. Son los faldones. Los faldones son lonas plásticas, toda esa jaula aquí. Bueno, sí. Son bolsas plástica, malla plástica cerrada que se colocan alrededor de la balsa jaula y se hace una especie de estanque, pero al aire libre. Y estas pueden ser, los faldones pueden ser abiertos o cerrados. Y la idea es colocar el producto químico acá y generar por un tiempo determinado una concentración determinada para desinfectar la piel o para aplicar un insecticida, una acaricida que mate a los parásitos externos que vamos a ver a continuación. Son los faldones. Estas son maniobras bastante complejas. Uno dice, no, si colocar un faldón, colocar esta cosa alrededor y se acabó. Requiere que un buzo baje, que se verifique que efectivamente esté bien cerrado, que esté bien puesto toda esta malla para que funcione bien. $2.000 a $3.000 por balsa jaula y por vez. Solamente colocar el faldón, sin cortar el producto, que son otros $5.000. Esos son los manejos de esta fase. Como decía, los muestreos, se mide el largo, se mide el peso. En ocasiones se miden otras cosas, por ejemplo el peso del hígado, si que los animales están con alimento dentro o no, cómo está el intestino, etc. Depende de lo que el productor esté buscando.
¿Por qué el hígado? Porque muestra un poco el tema del metabolismo dentro de los peces. Entonces los hígados más grandes deberían ser más los peces. Pero lo que se hace sí o sí es el largo y el peso, buscando justamente que no existan estas dispersiones, y si existen, que se hagan las graduaciones. Y por otro lado, es para ver cómo vamos en la producción, si vamos creciendo de acuerdo a lo esperado, de acuerdo a lo calculado. Bueno, en toda la bolsa jaula hay barreras sanitarias que debemos respetar, sobre todo los veterinarios. A veces no las respetamos, y dicen, entramos nomás. No. Entonces, nosotros somos los mayores contaminantes en realidad en todas las producciones. No siempre nos miran feo porque andamos siempre como llenos de bichos. Hay que ser súper limpio, y incluso en algunos, al igual que en otras producciones, en algunas balsas jaulas o en un centro, uno se cambia totalmente de ropa, se tiene que buscar con un encerro o nada. No sé si le han dicho eso. Al final me pregunto como 4 veces al día o más, solo para salir que no pasa nada. ¿Cuáles son las pérdidas en agua de mar? Donde se nos mueren los peces durante esta fase. Nuevamente el 80% de nuestras pérdidas son problemas sanitarios, de enfermedades, y el otro 20% representan pérdidas de otro estilo que no son infecciosas. Y ahí están los depredadores naturales como el lobo marino, depredadores naturales también, como el hombre, a través de los robos. Y ahí cuando uno ve en Angelmó, por ejemplo, unos tremendos salmones con exportaciones, ¿de dónde sacaron a usted? Son robados. Sobre todo cerca de Puerto Montt, los centros que están cerca de Puerto Montt, los pescadores artesanales van durante la noche y sacan los salmones sin que nadie se dé cuenta. En la noche de invierno en el sur uno no ve nada, y por eso el tema de las luces también es importante en los centros. En los depredadores como el lobo, aquí es importante, más que el lobo se coma, no sé, por 10, 15 peces, el tema de que hace un hoyo, y ese hoyo en la malla posibilita a los peces que salgan y se escapen. Y ahí viene la pérdida, más que probablemente el lobo que se come X cantidad de peces. Y el otro no infeccioso, los otros dos no infecciosos son los desadaptados y los deformes. Los desadaptados son aquellos peces que nunca se adaptaron a la vida de mar, estaban mal mortificados, el porcentaje es bastante más chico, y se van muriendo durante todo el proceso. En la medida que va pasando el proceso, los desadaptados se van muriendo. Lo mismo pasa con los deformes. Como es tan poco el porcentaje, uno diría, pucha, ¿por qué no lo sacamos antes? Como es tan poco el porcentaje, es mejor que detectarlos cuando se mueren que sacarlos antes. No sé si me entienden. Porque de esto será un 1%, dentro de una balsa jaula que tenemos 3.000, son 30. Tratar de ubicar esos 30 cuando está haciendo y hacer un manejo para ubicar esos 30 con el riesgo a toda la población. Se maneja con estrés, por enfermedades, etc. Es mejor dejarlo nomás y esperar esta mortalidad. Esto se controla ¿cómo? Los deformes, con una mejor clasificación de machos, selección genética, ¿cierto? ¿Y los desadaptados cómo lo controlamos? Son peces que no se adaptaron bien porque estaban mal mortificados, entonces una muy buena mortificación. Los depredadores como el hombre, el tema de la luz en los centros de cultivo, depredadores naturales, es colocar distractores a los lobos, maniquí de personas que están ahí, pero se acostumbran súper rápido los lobos, colocan encima de todas estas cosas y no le hacen caso. Con ruido, sonoro también, los lobos se van. Pero los problemas sanitarios son lo más complejo, y ahí los problemas sanitarios de esta fase, que representan el 80%, los principales en agua de mar son el SRS, el IPN y los parásitos. Lo hemos hablado, creo, se los voy a repetir de nuevo. El SRS viene de... Vamos a ver la próxima clase.
septicemia rickettsial del salmón, una enfermedad bacteriana causada por una Pixi rickettsia, una rickettsia, pero DPS, por eso es Pixi rickettsia. Es DPS, una rickettsia, y además está en salmón, entonces el apellido es Salmonis. Es súper creativo cuando colocan el nombre de una bacteria Pichia salmonis. Si se acuerdan, la rickettsia hicieron un mito, ¿no es cierto?, en biología. ¿Se acuerdan de rickettsia? O rickettsia light. No, pareció la rickettsia. No, tiene el mismo con enfermería. ¿Cómo? Aquí micro. Con las enfermería, ¿no? Pero también hay rickettsia en el humano. No, tampoco es basal. La rickettsia son bacterias intracelulares. Se meten dentro de la célula en el citosol y se quedan ahí guardaditas. Guardaditas hasta que hay momentos de estrés y se da cuenta la bacteria que está el pez estresado y empieza a multiplicarse. ¿Y por qué se da cuenta que está estresado el pez? Porque se aloja, el lugar donde más le gusta estar metida dentro de la célula son los macrófagos. Los macrófagos se activan dentro del citosol, hay mecanismos moleculares de por medio, y ahí también cacha la bacteria que está pasando algo y se aprovecha. ¿Y se pueden mantener vivos los macrófagos? ¿Ah? ¿Se mantienen vivos? Sí, se quedan ahí tranquilitos, durmiendo, en estado latente. Y pueden estar en estado latente durante todo el proceso de producción en mar, sin tener brotes de enfermedades, o pueden tener varios brotes de enfermedades durante el proceso de producción. Y eso es lo que ocurre, realmente. ¿Por qué? Porque cuando hace un manejo, por eso el tema de los manejos, ojalá lo mínimo posible, se generan estos estrés cortos, pero suficientes como para que la riqueza empiece a multiplicarse y provocar problemas. Y ahí donde entonces uno dice, chuta, se me están enfermando los peces, están con un síndrome rickettsial del salmón, y uno abre los peces en la necropsia y ve puntitos blancos en todos los órganos, crecimiento bacteriano, granulomatoso en todos los órganos. Me dice, chuta, tenemos Pichia rickettsia, antibiótico, no voy a dejar morir a los peces. Okay, veo el antibiótico y empieza el tema del antibiótico a darse por mucho tiempo, pero esta célula se da cuenta que hay antibiótico, entonces ya, ok, me meto de nuevo al macrófago y a otras células también, pero fundamentalmente al macrófago, y se queda dormida de nuevo. Y después en el próximo brote comienza de nuevo. Entonces por eso se ocupa tanto antibiótico en salmonicultura. ¿Por qué? Porque es una bacteria intracelular súper difícil de controlar. ¿Por qué? Porque es inactiva. Entonces hay que ocupar mucho antibiótico dentro de la eso. Todo el tema de epidemiología y cultura y prevención lo vamos a ver. El otro gran tema es IPN. IPN es un virus, necrosis pancreática infecciosa, lo que provoca una necrosis pancreática con muerte de los peces. Es una enfermedad, si se acuerdan, característica de agua dulce, pero en agua de mar se está viendo cada vez más brotes de IPN que habían quedado latentes justamente por estrés, momentos de estrés. Estamos llegando, cada vez estamos tratando de poner a los peces en su nivel máximo de producción. Y eso hace que existan momentos de mayor estrés donde el virus se aprovecha y crece y provoca esta necrosis pancreática. Si no los mata, como la necrosis pancreática, lo que hace es inmunodeprimir al pez. Y como lo inmunodeprime, viene después el SRS, se aprovecha y va a su versa. Realmente estas son concomitantes. Primero parto con un IPM y uno dice, me va a venir el SRS, así que te voy a decir los elementos medicados, porque sabéis que viene el SRS. Y el otro gran tema son los parásitos externos, fundamentalmente Calibus rogersii, que es el piojo del salmón, no sé si lo han escuchado por ahí. Es un copépodo que lo que hace es incrustarse en la piel, comen musgo, comen piel, incluso llegan hasta músculo. Eso hace que, por un lado, molesta harto,
les duele a los peces y disminuye el crecimiento y tratan de combatir esto. Entonces toda la energía que está ocupándose para producir se destina a combatir el parásito y producimos más lento. Pero también lo que hacen es provocar, uno, heridas, que esas heridas después en el producto final son indeseables. Nadie quiere tener una especie de mordida o herida cicatrizada en el producto final, en la piel. Nadie quiere ver la piel de un salmón que esté como puntos raros, así como blancos, medias cicatrices, no. Nadie quiere comer un salmón así. Entonces eso hace que se puede ocupar ese salmón porque el músculo está bien, pero hay que sacarle el cuero. Para sacar el cuero, otro proceso más dentro de la planta de proceso que aumenta los costos. Y lo otro que hace, secundariamente, es que al hacer esta herida, deja una puerta de entrada, el IPN y el SRS. Entonces, nuevamente, cuando uno empieza a ver mucho parásito externo, también empieza a ver los brotes de SRS. ¿Cómo se controla los parásitos externos? El Calibu es con estos paños que yo les decía, donde se cierran las falsas jaulas y se echa productos químicos, insecticidas, como la deltametrina, que es la que está autorizada en salmonicultura. También hay cipermetrinas y otras piretroides. ¿Se acuerdan qué eran los piretroides? ¿Hablamos de eso? No. Clase basada, perdón. ¿Tuvieron que hacer? Sí. Los controles. La deltametrina, ¿se acuerdan o no? ¿Fármacos? Piretroides. Que eran los insecticidas. No la insecticida que actúa a nivel de neurones. No. ¿Se acuerdan los piretroides? No. Ya sé que lo pasé. Los piretroides ya son como productos químicos mucho más modernos, por así decirlo. Antes teníamos el DDT, ¿se acuerdan? DDT, órganos fosforados, órganos clorados, son insecticidas, y después aparecen los piretroides. Los piretroides vienen de una planta que se llama T. león, que esta planta que sale de los pastos, que tiene hojita blanca y un centro amarillo, la típica de los pastos en verano, un centro amarillo súper fuerte, y que después la forma de reproducción es con esta es el diente de león. Y los piretroides son sacados, fueron descubiertos en realidad de esta planta, del centro de esta amarilla. Y se dieron cuenta que los insectos no se posaban en esa flor. Sacaron de ahí las proteínas y de ahí empezaron a buscar un poco las moléculas y quedaron deltametrina y otros más. Entonces se consideran mucho más eco-saludables que los órganos fosforados, los órganos clorados, los DDT y todos otros antiguos. ¿Por qué? Porque provienen de una planta. Y bueno, se hacen estos baños, 2 ml por cada metro cúbico por 30 minutos, fundamentalmente actúa sobre parásitos adultos. Vamos a ver el ciclo de vida del cálculo en las próximas clases, el sistema nervioso y los malos. Para las infecciones bacterianas, SRS, lo que ocupamos son antibióticos, clorfenicol, cetraciclina y quinolona, que son los únicos utilizados en la agricultura en este momento. Quinolona, flomequina y anzoxolínico. El que ustedes más conocen probablemente es el rifloxacino, ciprofloxacino, no más quizás que flomequina y anzoxolínico, que otros son quinolonas específicas, por así decirlo, desarrolladas para salmonicultura. ¿Por qué? Porque justamente uno no quiere ocupar los mismos compuestos que ocupa en humanos o en animales terrestres. Si no existe mayor probabilidad de resistencia bacteriana. Como ocupamos tanto antibióticos para el SRS y tenemos solo 3 tipos de antibióticos que podemos ocupar, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Una resistencia increíble de SRS la que se ha visto a estos dos. Estos otros todavía no hay resistencia, pero se ocupa menos porque los periodos resguardos son más largos, etc. Pero estos dos ya hay tanto en el indicador general resistencia.
doble cerración. Tratamiento oral, y en caso de extremo, fundamentalmente para cuando uno está ya seleccionando los reproductores y existe un brote de enfermedades más, uno puede inyectar clorfenicol o oxidrociclina, que no los otros inyectan, vía intraperitoneal. Pero esto fundamentalmente para cuando uno está haciendo la selección final de nuestros reproductores. Esta la voy a destinar con el reproductor, o alguno de estos reproductores, y existe un brote de enfermedad, hay que tratar de salvarlo. Y se hace esta inyección intraperitoneal. No es una cosa más que eso, porque tratar de inyectar a todo nuestro centro cultivo cuando tenemos 10 carriles de 30.000 peces cada uno, son muchos peces que inyectar, y eso es inviable desde el punto de vista práctico y económico. Y para señalar el tema de la alimentación, históricamente lo que se hacía era con la alimentación con polumnia manual, y actualmente se hace con métodos automáticos, en donde pueden ser métodos no tan buenos como este, donde lo que se hace es pasar aire a presión por estos tubos y colocar el alimento acá. Entonces, en la medida que el aire pasa, tira el alimento, no sé si alcanza a ver como puntito, va tirando el alimento con fuerza, con aire, y una persona lo va distribuyendo. Pero los más actuales es todo automático, con estos sistemas que uno coloca dentro de la balsa jaula, en una olla misma o arriba, como ven a continuación, y lo que hace, están diseñados de tal forma de que cuando el aire empieza a pasar con fuerza y tiene esta forma, entonces esto mismo empieza a dar vueltas solo, empieza a dar vueltas, y uno después empieza a inyectar alimento por acá y va saliendo el alimento a fuerza, como una regadera. Es la idea. Y esto distribuye el alimento en toda la jaula lo más homogéneo posible, evitando la competencia animal, etc. Y estos pueden ir asociados, es decir, puede estar en una olla misma puesto, o sobre alguna estructura, como decía en algunos dos. Y estos pueden estar asociados a otros sistemas de detección, por ejemplo, con cámara, de detección de cuánto alimento pasa hacia abajo. Entonces, son detectores con cámaras sumergibles que ven cuánto alimento pasa por minuto. Entonces, si está pasando mucho alimento, significa que no lo están comiendo. Por lo tanto, el sistema solo detiene la alimentación automática. Y si está pasando poco alimento, significa que lo están comiendo todavía. Entonces, sigue tirando alimento. Y todo para que después de 18 meses, en el salmón del Atlántico y 10 meses en la trucha, tengamos un pez de este estilo, pesando 4 o 5 kilos, bonito, sin enfermedades, con toda su piel sana, bajo consumo de alimentos, con una buena conversión, para que sea cosechado y sea procesado en la planta de proceso a producto final. ¿Tienen alguna consulta? Esta parte de agua de mar. Agua de mar en realidad es bien fácil porque lo que hay que hacer es mantenerlos sanos y que crezcan rápido. Y para eso son muestreos mensuales, ver cómo va creciendo, hacer los cálculos que hicimos al inicio de la clase, que está el próximo control, la próxima semana, que lo puede subir. ¿Recuerdan que vimos ¿Un control? un ejercicio la semana pasada? ¿Pasado? No. Fue como hace 3 semanas. ¿Sí? Ese va a haber un control. Solo de eso. ¿Hacer algún repaso de eso? ¿Podríamos hacer un repaso? Lo hicimos en la mañana. Pero ¿quién estaba en la mañana? Habían 2, yo fui la tercera en mirar. Ya. Pero profesor. Lo hacemos al final de la clase. Ya. Damos 10 minutos, o quieren seguir al tiro y terminamos ahí. 10 minutos. 10 minutos. Porque el trío hace que se contraiga. Profe, ¿y va a haber algo del...? Usted nos dijo que nos iba a enseñar algo del ensayo. Por la Sí, libra. nosotros hemos visto otras cosas, no sé por eso. No hemos visto nada. La semana pasada no, mentira.
Hace como 3 semanas acá hablamos del ensayo mayor profundidad. Ya. Pero a mayor profundidad fue como que nos dijo más o menos cómo se escribían los párrafos y eso fue nada. ¿Nada? ¿No vimos la cita? No. ¿Hablamos de la cita? Usted dijo que no iba a pasar un programa Que lo hacía como automático, Claro. algo así. ¿Pero vimos la cita? No. ¿Sí? No. Que había que escribir algo. No, eso era la forma de escribir en el... Profe, usted puso como 3 párrafos y dijo, ya, aquí tiene que ir algo que introduzca, algo que Claro. como que concluya y algo aquí que compruebe la introducción, algo así. Y no dijo Todo nada lo de que se cita. escribía se citaba. Ah, sí, pero no nos dijo Cada nada más. información que uno pusiera había que citar desde donde lo sacó. ¿Pero cómo se No. No también ahora. Esta semana le envío la guía explicando todo eso. Ya. Y la próxima vemos el programa. Ya. Por si quieren apurar. Porque yo tenía justamente ¿Pero qué programa es, profe? un programa acá que se llama Mendeley. Ya. ¿De qué lo tengo que Yo no te veía. no le pregunté, pero digo para enfermos. No, me toca de esta semana que viene la otra. Ah, pero la semana antes pasada tuve completo. Fue del perdón, de los muchos rosas. ¿De qué? De revolución. ¿Escrito? Sí. Estuvo práctico. Oye, el retro era como 3.8 en escrito, 6 en el práctico. 3.8 en escrito, 6 en el práctico. Porque ahora teoría. Vi un cuadro aquí y después lo vi en la autora y vi el profe y No sé. Yo le dije, ¿Y a ti? pero lo que vale lo que está En las cátedras siempre, ¿no? pero así. Ah, pero azul. Pero no hay visto las pruebas del año anterior. Así, pero es que tendrá poco. No, pero tenéis que verlas todas. ¿Un poco? Pero es que no voy a cortar de todas las preguntas. ¿Y las del año pasado? Porque yo le pasé las pruebas del año pasado. ¿Ah? ¿No? Ponerle pausa a esto. Presenta el examen ahí. Igual o no. Pero no. En general los exámenes son mejor. Profe, la recuperativa es Va a ser oral. oral. Sí. No, si ya dio la Pero fecha. pero si es, por ejemplo, un control, ese control es escrito. Entonces, faltar nada ese control o el Ya. próximo, Y va a ser escrito. yo tengo una amiga que faltó el día del laboratorio. ¿Ya? Ella tenía que hacer pruebas. ¿Que sabe el nombre? Después lo hablamos. Pero Sí. que Sí, El 4 es la se habló con recuperativa. usted algo del trabajo, algo así. estoy pensando, ¿ella de dónde es? ¿De acá? ¿De tú? O... Tiene clase acá, en Santiago Centro, igual que yo. Pero no sé en cuál estaba el Lo que lugar. pasa es que no, como el paso práctico de mi profe con Providencia, con el técnico de ¿A qué hora? a las 10:50. La voy a llevar a la otra. Sería la opción que para que aprendas cómo hacer el negocio, eso es lo más importante. Ya. Tenemos nuestros salmones listos, próximos para con el salmón, el tema de sushi. ¿Escucharon ustedes también esa noticia del sushi? De que tenía una botella y decían después lo cambiaron al hilo, después lo cambiaron a Tarasa. ¿Se acuerdan, no? No.
Como hace 2 semanas también. El tema de la anisakis. Ya. Lo que pasa es que ustedes vieron el mismo caso práctico de anisakis, Sí. en las merluzas. El tema causó revuelo hace como 2 o 3 semanas porque vieron estos mismos anisakis en sushi. Porque los sushi se comen con crudo. Normalmente colocan un poco de salsa de soya y wasabi. Y provocó revuelo porque se encontraron estos anisakis y una persona que se tuvo un problema digestivo. El anisakis, como ustedes vieron, es Gisela dice que si puede ir mañana, ya a las 10:30. de 50. Ya, a las 10:30 porque Sí. ya. ¿Sabes cómo llega la prueba? Sí, no sé, Ah, ya ya. tiene clase ya. Y después me da yo la contacto. Ah, ya, directo. perfecto. Ya. El anisaki es un parásito un parásito de los peces. Y es peces de vida libre, o sea, peces de producción como los salmón, no tienen anisaki. ¿Okay? ¿Y por qué no tienen anisaki? ¿Por qué? Porque el parásito inicia su vida como huevito en un caracol que es de mar. Y ese caracol se lo come el pez. Entonces, son de vida libre, lo que ocurre en vida libre porque necesita comerse el caracol. Ese caracol no va a estar en una bolsa jaula. Entonces los peces, por más que quieran, no van a poder salir a comerse el caracol. Por lo tanto, los salmones no tienen anisaki, así que hay que partir de ahí. Tranquilizar al tiro a todos. Entonces, el pez de vida libre se come al caracol que tiene los huevos, y este pez en su interior, estos huevos se desarrollan, salen del huevo y se meten en el pez, como ustedes vieron, en el gusanoto, en el hígado, en el músculo, y se aloja ahí, ¿no? Se aloja ahí hasta que un depredador se lo come, que puede ser un tiburón o un mamífero, un oso o otro mamífero de tierra, o un hombre se lo come. Y en el hombre se produce el estado adulto, probablemente tal, es un gusano, el estado adulto en intestino y en estómago, se incrusta ahí, y empieza a tirar, se reproduce, empieza a tirar huevos y vuelve de nuevo al caracol. Ese es el ciclo de vida. Entonces, solamente lo pueden obtener peces de vida silvestre porque se comen el caracol. El caracol también puede estar tirando huevos a nivel intestinal, pero son muy bajos y aún así tiene que estar cerca del pez para que agarre los huevos, no se infecta. El contagio en hombre es porque se come peces contaminados con anisaki en músculos. Y ese contagio puede ser, o sea, es cuando se come crudo. Solo cuando se come crudo. Ese como gusanito que vimos en varios peces. Ese puede estar alojado en músculo y por ejemplo con limón lo único que uno hace es liberarlo y queda vivo. Por eso cuando uno como que lo activa uno, como una vez que afuera sí, se activa. Afuera cuando estaba haciendo el doctorado justamente dieron unos ceviches y los ceviches se estaban moviendo solos. Y miré y estaban ahí gusanitos moviéndose adentro. Eso fue en la embajada de Chile. Para un 18. Vamos a comer ceviche. Vamos a comer ceviche. No, es para el metro ahí para que no nos sirve. Y el limón no le hace nada. Entonces, tratamientos térmicos sí sirven. Un tratamiento térmico normal de un freezer, de un refrigerador, menos 18, basta por una noche, lo mata. Te puedes comer, o sea, después lo puedes congelar y te lo comes crudo, va a estar muerto, pero estás comiendo igual mucho. Y poco procesable. Yo te recomendaría mejor un tratamiento térmico con
cocerlo, claro, o freírlo, como la merluza frita. Con eso ya basta y sobra, y además mejoráis la calidad de la proteína del líquido, si uno puede comer el gusano. Y es mejor que estén tratados técnicamente, aprovechar mejor la proteína. Eso. Entonces, solamente sé que se come crudo. ¿Y cómo se come crudo en Chile? Ceviche y sushi. ¿Y qué es lo que provoca en los humanos en el intestino, en el estómago? Se incrusta, y en ciertas personas, las que tienen una predisposición alérgica, provoca estas alergias a nivel estomacal, intestinal, una alergia súper fuerte, como una alergia cuando uno le dice, no sé si alguien ha tenido alergia alguna vez, en piel, pero imagínense en el intestino, y eso provoca ¿qué cosa? Dolor y diarrea, una diarrea increíble. Y en el estómago pasa lo mismo, y se incrusta, ese es el tema, se incrusta y puede quedar ahí, nadie lo detecta hasta que después un médico dice, a ver, vamos a hacer una endoscopía, y ve que está el bicho ahí pegado en el estómago. ¿Y eso se puede tratar con algún antibiótico? Se tratan con antiparasitarios. Entonces, ¿es recomendable cada cierto tiempo desparasitarlo? Albendazol. Es una buena pregunta. Porque, ¿cuántos de ustedes han desparasitado? Nunca, jamás en la vida. Bueno, que no No sé. Cuando chicos alguna vez los desparasitaron. Sí, no sé. Sí, como mi mamá debe saber. Así consciente, nunca, jamás. Sobre todo antes, yo tengo más mayoría de edad, ya me acuerdo que alguna vez no me había desparasitado, y porque probablemente tenía parásitos, lombrices, no me acuerdo nada. Que no salió al final lombrices ni nada, pero sí era como un mito urbano el tema de los parásitos en los 70 y los 80. Que salían parásitos, lombrices, pero lo mismo que un asca. Pero una buena pregunta, ¿por qué? Porque ahí uno dice, uno está en contacto con animales, uno como médico veterinario debería chequearse una vez al año, sobre todo si estás trabajando con animales y animales que entregan zoonosis, deberías chequearte una vez al año. ¿Con quién? Con un amigo médico. Si no tienes un amigo médico, va al médico general y dice, ¿sabes que yo soy veterinario? Me gustaría hacer un examen general anual, pero además un coprológico. Ok. Porque a veces ahí, ustedes saben que los parásitos en general no quieren matar al huésped, quieren aprovecharse, ¿no? Y muchas veces ni siquiera provocan algún daño notorio, algún signo clínico notorio, solamente cuando son infestaciones masivas o con estos tipos de cuadros que la persona en realidad es la que está mal, por eso digo, estos cuadros de hiperactividad inmunológica. Entonces nos provocan muchos síntomas. A lo más uno dice, ¿sabes qué? Me siento mal un poco, y cada cierto tiempo tenéis unas recaídas como de diarrea y cosas raras, y eso no. Hay que explicarse. Y de hecho hay unos estudios, si quieren después se los comparto, justamente hablando de una epidemiología de enfermedades parasitarias coprológicas, por coprología, en estudiantes y en médicos veterinarios en otros países. Cada colega donó su muestra para saber cómo estaba y qué es lo que más se ve, ascarín. Y yo en el hospital donde trabajo tengo una compañera que se relaciona cada cierta cantidad de tiempo. Bueno, el hospital ahí está expuesto continuamente. De hecho, ellos son los que se colocan, no sé, enfermeras o médicos se colocan 2 o 3 veces la vacuna de la influenza, se desparasitan, se colocan las gamma-globulinas, no sé si las conocen, alguna vez se colocan las gamma-globulinas, benzatinas también. Que gamma-globulinas son anticuerpos. Antes a mí me colocaron pero re bueno, que hay inmunizado para todo. Entonces, sí, o sea, hay que hacerse un control. Sobre todo si estás trabajando con si estás en oficina, estás en un trabajo que no requiere. ¿Cuál es el parásito más? ¿Cuál? ¿Sí? No, y no necesitas ir al médico, ¿no? Trabajo con animales, estoy preocupado porque hagamos un coprológico. ¿Cuál es el parásito que más se ve en médicos veterinarios? Es ascaris. El ascaris lumbricoide, el mismo del perro. Por ejemplo. Lo otro que se ve también, y que se ve sobre todo, son las pulgas,
Claro. A veces estamos llenos de pulgas. No, basta con dormir con el perro, ¿no? ¿Ah? Con dormir con el perro. Sí. No, y si No, y bien, en la ropa y si bien esa probablemente que le lleva. dijeron, ¿usted tenemos enfermedad parasitaria en la U, ¿no? Sí. Enfermedades Ahí parasitarias. me van a decir que Sí. en general las pulgas son especies específicas. Pregunta si son de gatos, son solo de gatos, o son solo de gatos. Pero también hay pulgas interespecies. Y la pulga, si es que no tiene un gato y tiene un humano, te va No hay ningún a problema. chupar igual la sangre. Eso. Entonces, ese es el ciclo de vida. Así que tranquilo con comer sushi. Si comen sushi, coman de En locales establecidos. salmón, que tenga salmón, no recomiendo de merluza, a no ser que le pregunten esta merluza, pues congelada una noche. No, de pero verduritas otras nomás. especies de vida libre no tienen este problema. El atún, por ejemplo, no tiene problema. Profe, ¿y la que nosotros abrimos de dónde era? ¿De dónde la compraron que venía con dos parásitos? De pescadores artesanales de la quinta región, de lo que uno come normalmente. Normalmente. ¿De dónde la sacaron? De la feria. De la Vega Central. De la pescadería de... O sea, no hay que congelarla. No, lo que pasa es que está parasitado, lo que hay que tener cuidado es Es con la consumirla cocción. como corresponde. Pasa lo mismo con los inticercos en bovino En bovino. O en y cerdo. en cerdo con la trignosis. O sea, la entraña, ahora que está tan de moda la entraña, ¿han comido entraña, no? ¿Qué? Ahora es como un corte ahora, antes era un desperdicio porque la entraña es el pilar del diafragma y es donde se concentra la triquina. Ahora es un corte súper exclusivo, está más caro que el lomo, porque es súper rico, como es el pilar del diafragma, es un músculo que siempre está con alta oxigenación y es muy fuerte, casi ni se encuentra porque es muy exquisito. También lo mismo con la entraña. Entraña se llama, el corte de carne, que es el pilar de la entraña. Ahí está lleno de triquina, entonces hay que tener ojo. Hay que comerla bien asadita, y de hecho se tiene que comer. ¿De qué más? Es súper rica la entraña, pero hay que tener ojo. El mensaje es que se puede consumir, pero tengan estas precauciones. O sea, si uno se pone así también, entonces debería tener mucho cuidado con la leche. Claro. ¿Por qué? Porque tiene tuberculosis. O sea, si Chile tiene un porcentaje de La leche en polvo, no entre sé un qué 10, se llama eso. entre un 10 o un 20% de tuberculosis en Chile. Esa es la prevalencia de tuberculosis en Chile. Y eso no viene de otra fuente que no sea la leche. Yo tuve una compañera en la universidad que le dio tuberculosis cuando estábamos en la universidad. Tuve que hacer la triterapia, que encontré antibióticos, vamos a ver, por como 6 meses. Y fue, efectivamente, y la identificó. ¿Cuál fue la leche? Fue una tolúin semi-espina. Se la tomó y vino. Pero por eso el tema hay que consumir, pero hay que tener esas precauciones. No es dejar de consumir bien. Ya, tenemos nuestros salmones listos para cosechar y matar y obtener nuestros productos finales, que con eso vamos a ver también después en la clase. Pero para eso necesitamos todo un proceso que se llama cosecha y matanza. Y antes de la cosecha hay que prepararse para la cosecha. Y prepararse para la cosecha significa fundamentalmente, en producción, obtener el color que uno quiere en el pez. De músculo. ¿Cuándo se debe cosechar un pez? Hay factores propios del pez y factores ambientales. Por ejemplo, la cepa del pez, la especie, el sexo, hacen que, por ejemplo, crezcan más o menos rápido los peces. La nutrición electrofisiológica. Cuando el pez está en su mejor expresión de producción y donde ya no puede crecer más, es donde se tiene que cosechar, sacar del agua y matar. Y claro, y eso está afectado por factores ambientales como la luz,
la temperatura, la salinidad, la composición de alimentos, el manejo alimenticio que uno puede hacer. Entonces uno puede cosechar el pez, si conoce eso, un poco cuando quiere. Uno podría alimentar quizá subalimentar un poco los peces como para retrasar un poco el crecimiento, podría disminuir la temperatura para disminuir el crecimiento, etc. Eso es una cosa. Desde un punto de vista productivo, ¿cuándo deberíamos cosechar? A nosotros nos interesa que los peces crezcan lo más rápido posible y que después que crezcan lo más rápido posible, que no crezcan más, no seguir alimentando, si no estáis perdiendo plata. Entonces, cuando el pez no crezca más y no sea eficiente desde un punto de vista productivo, es el momento de cosechar. O sea, si ya vemos que el pez no crece más, es el momento exacto. Eso también, que eso uno lo ve con estos muestreos mensuales, como va creciendo, y además que sabemos que alrededor de los 18 meses en el salmón del Atlántico ocurre esto, que no crece más, y introduce a los otros idénticos. Desde un punto de vista de salud, ¿dónde hay que cosechar? Cuando la biomasa de mortalidad es mayor a lo que veamos, o sea, si que empezamos a tener mayores pérdidas por mortalidad de lo que estábamos esperando, mejor sacar los peces y cosechar. Y lo otro es que si estamos también tratando un pez porque está enfermo, hay que esperar el periodo de carencia o de recuerdo antes de que se mande a matar. O sea, se hayan eliminado la estrés y metabolismo de los tratamientos aplicados. Eso es un poco cuando uno trata a los animales. Pero si uno ve que la mortalidad empieza a aumentar y que vamos a proyectar que esta mortalidad va a generar mayores pérdidas que ganancias, porque ya tenemos muy poco pez dando vuelta o no suficiente pez dando vuelta, es mejor cosechar antes de seguir esperando que se haga el pez. Desde el punto de vista de reproducción, ¿cuándo se debe cosechar un pez? Es cuando justo antes, por así decirlo, alcance la madurez sexual. Nadie quiere comerse un reproductor porque tiene un sabor y características morfológicas diferentes a lo que uno está acostumbrado. Entonces, cuando la maduración reproductiva se presenta, de hecho, se debe cosechar de inmediato. Uno empieza a ver estos cambios en los peces y hay que cosechar de inmediato. De que uno están transformando el reproductor. Y cuando hay que cosechar también, va a depender fundamentalmente del cliente, nuestro consumidor, y eso está dado por, como les decía, por la pigmentación que tiene la carne del pez. Y que esa pigmentación esté en el nivel correcto, requerido por el mercado y por el cliente. Y en segunda medida, desde un punto de vista de calidad, un factor de calidad, es que cuando la grasa también intermuscular esté depositada adecuadamente, porque le da un buen sabor también. Lo más importante aquí entonces en la preparación de la cosecha es ver todo eso. Cuando ya estamos acercándonos al periodo de cosecha, 18 meses en salmón, 15 meses en trucha, tenemos que hacer nuestro chequeo de color de carne. ¿Por qué? Porque el color está dado a través de la alimentación, de forma natural. Seguramente el salmón comía crustáceos, comía otros crustáceos y otros peces para alcanzar este color rojo. En producción eso no ocurre, porque los peces están dentro de una jaula y no pueden moverse mucho más allá de eso, y uno le tiene que dar el pigmento. Para la unificación del término de la engorda, entonces, la dieta debe ajustarse a los siguientes parámetros: una buena cantidad de proteína de aceite de origen marino, un buen nivel de lípidos para que alcance esta grasa intermuscular, un aporte de vitamina C, selenio, zinc, estos son, ¿se puede decir selenio? Una alimentación, ¿para qué servían esto? La vitamina E para los No, y el pigmento también. el asunto del calcio, de los peces, Ya. el selenio para una mejor conducta, si no me equivoco. No me acuerdo. El selenio, la Vitamina C. Inmunidad. ¿No? ¿Por qué se puede vitamina C? ¿Se acuerda? No. Tiene propiedades antioxidantes. Todos estos son antioxidantes.
y el pigmento también. Entonces, es importante dar esta antioxidante. ¿Por qué es importante dar antioxidante? Preparándonos para la cosecha de la carne. ¿Por qué es importante ponerle vitamina C, vitamina E, seleno? El pigmento también tiene un propiedad antioxidante, pero lo que nosotros creemos es para el color más. ¿Puede influir como para el rigor mortis del test? No tanto para el rigor mortis, pero sí para lo que yo creo que tú estás pensando. ¿Para qué podría servir? ¿Para la calidad de la carne? Para la calidad de la carne, pues, pensando un poco en que va a tener un alto contenido de por ejemplo, el salmón tiene estos peces que tienen alta cantidad de grasa, hasta el 6% de grasa. Y esa grasa es altamente oxidable. Y uno previene esta oxidación a través de antioxidantes. Y la mejor forma es meterlo dentro de la dieta y que ese antioxidante esté metido dentro de la carne, más que estarle por encima un antioxidante, que también se puede hacer y se hace, conservando. Entonces para eso se ocupa. Y bueno, el otro que tiene que ver con la alimentación son los pigmentos. AX significa astaxantina y CX cantaxantina. Lo vamos a ver a continuación. Y son súper caros los pigmentos. En esta fase representa el 50% del costo de la dieta está dado por un antioxidante. Que cualquier cosa que nosotros hagamos para que este antioxidante, este pigmento, y se lo demos, lo retenga lo más posible, o sea, ojalá que si le damos un gramo, ese gramo quede en el músculo y no se vaya, es fundamental. Entonces, la cantidad de alimento que se da, la estrategia es, a través de estas tablas, darle lo que necesita hasta saciedad, calculado por estas tablas, pero después, cuando uno se da cuenta que ya está llegando hasta los 18 meses o 10 meses en salmón de Atlántico y trucha respectivamente, empezar a dar una dieta más bien de mantención, buscando corroborar el color ¿Y por qué? Porque la pigmentación es una característica de calidad más valorada por el consumidor final. Tiene, como ya había dicho, función antioxidante y también tiene alguna acción sobre la respuesta inmune. Y desde un punto de vista reproductivo, para el reproductor entrega características reproductivas. ¿Reproductivas por qué? Porque, como acabamos de ver, el reproductor se cambia de color más rojizo. Sirve para que esta característica reproductiva secundaria. Y también para sobrevivencia en agua dulce de los huevos. Los huevos que son por los salmones está dado por estos pigmentos. Los pigmentos que se ocupan son astaxantina en trucha y cojo y cantaxantina en salmón del Atlántico, la mayor dosis. Los niveles ocupados en la dieta van de 10 a 80 ppm y esta incorporación se va ajustando durante la producción de acuerdo a un programa de pigmentación que se habla con la cantidad de este alimento. Hay que considerar también que la congelación primero la decoloración de la musculatura del pez y en ese sentido también de los pigmentos, siendo la astaxantina más eficiente en retener el color cuando se congela, puede ser el producto congelado, sobre todo a Japón. Entonces, hay un programa de monitoreo que se hace al final de la, fundamentalmente al final de la producción. También hay un monitoreo inicial, o sea, del estado inicial del pigmento, de la pigmentación de los peces, pero donde importa al final. Y eso tiene que estar entonces hablado súper bien con la fábrica de alimentos o con la empresa de fabricación de alimentos. Y se hace esta planificación de pigmentación de la dieta de acuerdo a los valores que tengamos. Se hace a través del tiempo porque así permite corregir desviaciones durante la engorda, se documenta a tener todo este tema de trazabilidad y se hace un control de costos porque mejora la imagen de la producción. Ojalá que el pigmento porque lo más caro. Y se hace a través de diferentes sistemas, el más ocupado, porque el más operativo, es ocupando una tabla Roche porque el laboratorio hizo esta tabla que en realidad es como una paleta de colores, de color salmón, donde uno determina la cantidad de pigmento que hay. Y hay otros más sofisticados como espectrofotometría que te detecta la cantidad de pigmento que hay. Entonces,